amigo, y a cada uno de los integrantes de nuestros hermanos. Yo louvo a Dios por cada día que podemos congregarnos. Yo vengo recién llegando del culto de oración que teníamos en nuestra iglesia y es un privilegio poder estar en la presencia del Señor. Siempre, desde que acepté a Jesús como mi Salvador personal, siempre he considerado que estar en la casa del Señor, estar en los trabajos del Señor, es una honra, es un privilegio. Nosotros, igual que ustedes, hemos pasado momentos bien difíciles. Aquí en Brasil la situación está bien crítica en relación a la pandemia. Todos los días mueren más de 1.300. Hoy día parece que fueron 1.350. Pero todos los días son más de 1.000, 1.200. No baja de eso. Es muy difícil que dé menos de 1.000 personas que mueren diariamente aquí en Brasil. Pero en medio de todo esto, esta problemática social que estamos viviendo, gracias a Dios, Dios nos ha guardado, nos ha protegido. Nuestra iglesia ha sido guardada por el Señor. Estamos, desde que comenzó la pandemia, estamos en 24 horas de oración directo. Es decir, al momento que usted piense, hay hermanos que están orando. Tenemos 24 hermanos que hacen 1 hora por día y el resto de la iglesia se agrega media hora en el horario que más le acomode. Nos ha sido permitido que volvamos a congregarnos porque nuestro presidente, gracias a Dios, un hombre desde que comenzó la pandemia que ha luchado porque las iglesias estén abiertas, porque él considera que las iglesias son de primera instancia, es decir, son de primera necesidad, como es un supermercado, como es Gloria a Dios. Tal. Él considera, y yo también lo acredito, que la iglesia es de suma importancia en momentos de crisis. La fe, dúvida que nos trae una estabilidad gloriosa cuando nosotros acudimos a la casa del Señor. Usted puede ver lo que es, no precisa pandemia, pero si una persona está pasando por un problema, va a la iglesia, Dios le habla a través de los signos, a través de la palabra, esa persona sale diferente, retorna diferente para su casa, porque la fe nos trae una estabilidad emocional. Y mucho más cuando no estamos viendo que familias están siendo visitadas por la muerte, donde son miles de personas, no miles. Aquí en el Brasil, yo no sé la cifra exacta porque no acompaño todos los días, pero ya pasó, ya creo que va de los 80.000 muertos. Es decir, hay mucha gente que ha muerto, mucha gente. Y estas familias han sido visitadas por el dolor. Han muerto muchos cristianos también, muchos siervos del Señor han partido fruto de esta pandemia. Pero como digo, en nuestra iglesia el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Y el caso más grave que nosotros tuvimos fue de una hermana de 60 y pocos años que tiene problemas al corazón, tiene diabetes, tiene presión alta y tiene, disculpe, tiene otras enfermedades. Y gracias a Dios, el Señor la libró de la muerte, puedo decir, porque solamente el poder de la oración que la sacó, y ella misma reconoce, dice que un día estaba muy desesperada por la falta de aire, por la alta temperatura, mas como ella sabía que la iglesia estaba orando, dice que ella sintió que alguien la tocó y de ahí comenzó su mejoría inmediatamente, gracias al Señor. Gloria a Dios para siempre. Los otros hermanos que han pegado, porque nuestra iglesia está en un sector donde el nivel de contaminación está en rojo, es decir, está caótico. Donde estamos está lleno de gente contaminada. Pero los hermanos de nuestra iglesia que han pegado en la COVID ha sido como, y no teníamos ningún caso, pero en estos últimos días se ha desatado que hermanos han pegado y ha sido simplemente como una gripe que no han precisado ir al médico o ficar internados o con falta de aire. No, lo que han tenido es dolor de cabeza y
Gracias, Señor. A veces han tenido un poco de temperatura, pero nada más que eso. No han tenido nada más que eso. Pero también han sido, yo lo he orientado para que no vengan a la iglesia, porque es indudable que tenemos que cuidar por todos. Amén. Amén. Nos permitieron volver a los cultos con 30%. Yo siempre estoy informando a nuestro obispo de todo lo que pasa aquí. En la iglesia de Luis Antonio todavía no tenemos posibilidades, a pesar de ser una iglesia rural, todavía está vetado el congregarse. El alcalde de aquella localidad todavía no libera para que las iglesias abran. Así que nuestra iglesia de Luis Antonio está fechada. Nuestra pastora andaba con las hermanas, no sé si con una, con dos, con tres, no sé, pero ella tomó la siguiente dinámica para hacer alguna cosa en cuanto no se pueden congregar. Así que andaba por las calles orando con la hermana y gloria a Dios por las calles de la ciudad, levantando las manos, gloria a Dios, profetizando victoria y en fin. Gloria a Dios. Y así dice que estamos visitando otros lugares, otros barrios de la ciudad y están haciendo ese trabajo de intercesión al aire libre. Intercesión, solamente oración. Van orando Amén. por las calles, orando. Parece locura, pero yo soy pentecostal. Y Amén. yo veo la dirección del Espíritu Santo. Gloria Y hay a Dios personas para que tal siempre. vez digan, pero ¿para qué hacer eso? Yo sé que tiene un resultado. Y el Sí, amén. resultado se ve porque cuando usted levanta su voz como un mensajero del Señor a proclamar liberación, yo creo que liberación de Dios se recibe en aquella ciudad. Nosotros hemos visto la gloria del Señor. Gracias a Dios de nuestra iglesia también los hermanos están todos trabajando porque el desempleo ha tomado cuenta. Es decir, hermanos, estamos en el fin, estamos en el fin. Creo que poco tiempo nos resta para que aparezca el amado de nuestras almas y nos lleve a morar a las mansiones celestiales. Gloria a Dios para siempre. El otro día yo fiqué con mucha tristeza porque no pudimos comunicarnos por causa de la internet, porque justo tuve un problema en la internet de mi casa, mas oye, gracias a Dios el Señor nos ha bendecido con esta oportunidad de poder entrar a sus casas, de poder compartir con ustedes este momento de adoración a Dios justamente con un grupo de varones, que es una parte del cuerpo tan importante dentro de la iglesia, de donde yo creo que es del grupo de varones, disculpe hermano, es del grupo de varones de que se forman los nuevos obreros, salen los nuevos funcionarios de esta empresa que se llama Reino de Dios. Nosotros trabajamos para el Señor y creo que del grupo de varones no tenemos que tener siempre ese buen pensamiento que del grupo de voluntarios un Señor nos va a honrar para que podamos tener cargos mayores, de mayor relevancia dentro de la iglesia y podamos hacer cosas mejores para el Señor. Claro que eso depende de un llamado. Y yo quería entrar en la palabra del Señor con ustedes en esta noche porque yo sé que las horas avanzan. Yo quería que ustedes abriesen su Biblia en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 18. Una palabra bien conocida por nosotros. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 18. Y dice así. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis corderos. Vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y respóndele, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele, apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristeciéndose Pedro de que le dijese por la tercera vez, ¿me amas? Y dícele, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Dícele Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más mozo, te ceñías y ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres.
voy a convidar que oremos al Señor. Señor, Amén. gracias te damos por la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, danos la tua gracia para que no podamos tirar algún, sino provecho para nuestra vida espiritual. En esta noche, Señor, úsame como instrumento en las tuas manos para este culto, Señor. Gloria a Que un culto Dios, interno, Señor. más que tú estás presente, porque lo Bendícenos, hemos comenzado Señor. en tu nombre. Esto es creer. Hemos comenzado cantando, Gracias Señor, te hemos damos por comenzado esta adorando tu ciencia, por nombre. esta- Gloria a Dios Amén. para siempre. Y yo Gracias, creo que tú, Señor. Señor, estás en la casa de cada uno de estos hombres que Señor. hacen parte de la iglesia de Cristo. Mi Señor, Amén. bendice sus casas, sus familias. Bendíceme, Señor, sus finanzas. Bendice, Señor, sus economías. Bendice, Amén. Señor, su salud. Guárdalo, protégelo. Sí, Padre. Que estén debajo de tu potente mano, debajo de las asas del Amén, Omnipotente. Señor. Que sus casas estén marcadas por la Señor sangre amado. del Cordero. Amén, Mi Señor. Señor. Señor Ay, amado. eterno, yo te pido, te imploro y te suplico. En nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y en esta noche yo le puse un título a esta palabra y como digo, pensando que del grupo de obreros, del grupo de varones, pueden salir grandes hombres de Dios. No digo que ustedes no sean, estoy diciendo que no podemos superarnos, porque siempre tenemos que tener esa visión de superarnos, de crecer. Al igual que muchas veces una persona tiene muchos sueños en cuanto a relación a su vida particular, su vida profesional. Amén. En la obra de Dios también tenemos que tener sueños. Y Dios, Amén. Él se agrada cuando nos tenemos sueños que envuelven el reino de Dios, que envuelven su obra, su iglesia. Y yo le puse un título aquí con ayuda del Señor, Abrazando el Ministerio. Le puse ese título para que no podamos grabarlo aquí. De alguna manera lo queremos a conversar en esta noche con ayuda del Señor. Y cuando nos hablamos en abrazar el ministerio, como les dije, y cuando hablamos en abrazar, estamos hablando de entrelazar alguna cosa. ¿Eh? ¿Quién ya de ustedes no Amén. abrazó? No siempre estamos Sí, abrazando. Señor. Hoy estamos vetados de estar abrazando a nuestros Amén. hermanos y sentimos mucha falta. Sí, Y amén. decimos que abrazar es entrelazar. Y cuando nos abrazamos, esto produce sentimientos de gratitud y devoción. Cuando usted abraza, cuando da un abrazo de cariño, un abrazo de afecto sincero. Y en esta noche yo vuelvo a decir, quiero que usted entienda que el ministerio precisa ser abrazado. Tal vez usted diga, esta Amén. palabra no es para mí porque yo no soy pastor, mas yo creo que en medio de ustedes puede haber que hayan predicadores, hay gente Sí, que Señor. evangeliza la rúa, hay gente que hace visitas, hay hermanos que trabajan en la portería de la iglesia, en fin, algún ministerio nosotros tenemos y tenemos que Amén, tener. sí. Si usted no tiene, precisa se preocupar, porque Sí, Señor. nosotros no fuimos llamados para estar sentados en un banco solamente gritando gloria a Dios y aleluya. Nos fuimos llamados. Piense bien de que Dios hizo un investimiento en usted y en mí. Y dice que él como todo investidor, él quiere un retorno. Usted puede ver eso en las parábolas de cuando el Señor da los talentos a sus discípulos, dice a sus empleados, primero les dio talento porque sabía que tenían condiciones, eran responsables y podían multiplicar esos talentos. Pero él les dio 5 talentos, él hizo una inversión y de aquí a poco él vuelve y quiere ver qué es lo que aconteció con ese investimento. Porque Amén. Dios es así. Él trabaja en nuestra vida y está invirtiendo, más él quiere un retorno. Y toda Amén. persona creo que entiende eso, de que Dios Sí, amén. está esperando un retorno. Y cuando nos negamos a responder de la manera que él está esperando, con trabajo, con un amén, con sinceridad, abrazando la obra de Dios, ciertamente Amén. seremos reprochados, reprobados. Algunas personas que trabajan con un comportamiento humano, como los psicólogos y otros, dicen que el abrazo trae muchos beneficios. Decimos que abrazar es entrelazar, y eso produce un sentimiento de gratitud y devoción. Más, algunos psicólogos dicen que abrazar prolonga la vida, o como interesante abrazar a alguien, y estamos hablando de abrazar el ministerio. Sana
de esta enfermedad del século, que es la enfermedad de la depresión, una persona que está deprimida y recibe abrazos de sus parientes, de sus amigos, dicen según los psicólogos y los que estudian comportamiento humano, de que esta persona va a irse curando simplemente porque está recibiendo abrazos. El abrazo también estimula el deseo de vivir, aumenta la autoestima. Entonces, vean cómo es valioso un abrazo. ¿Qué importancia tiene abrazar? Vuelvo a repetir, estamos hablando de abrazar el ministerio que Dios le entregó. No fue el obispo, no fue el pastor, no fue la IEDP. Alguien lo llamó y ese fue Cristo el Señor. Y le entregó algún talento para que nosotros lo abracemos y este abrazar nos traiga alegría, contentamiento, una autoestima, deseos de vivir. Y como digo, un abrazo es tan valioso que actúa como una fuerte dosis de medicina, de cura, y produce amigos y fortalece los lazos. Gloria a Dios. Volvamos a decir que en estos días ustedes están impedidos de abrazar y están viéndose a través de la internet. No estamos en los cultos presenciales en nuestra iglesia, mas también no nos podemos abrazar. A veces quebramos protocolos y nos abrazamos después del culto porque es natural nuestro de la iglesia estarse abrazando. Más que el Espíritu Santo me pueda usar en esta noche, porque el deseo que hay en mi corazón es que usted despierte, que usted sepa que usted es importante dentro de la iglesia evangélica de Dios Pentecostal, ahí en Nueva Aurora, y que Dios le entregó algo a usted. Y usted muchas veces no lo ha abrazado como el Señor espera que abracemos ese don, ese talento, esa tarefa que el Señor nos ha dado. Hoy en día las cosas han mudado mucho. Hoy en día los pastores, cuando van a pedir alguna cosa, dicen, sobre todo nuestro obispo, que es una persona tan educada, una persona... porque ¿quién no gusta de mi obispo? No gusta de nadie. Porque es imposible, no, porque nuestro obispo cuando pide las cosas las pide con mucho cuidado, con mucha... es muy educado. Antiguamente, cuando yo me convertí, nos decían, usted va a hacer eso, y pronto, y se acabó, y no había más, no había ningún argumento a ser dicho. Yo me alegro muy bien cuando yo llegué a la iglesia, el primer día, la primera semana, mi pastor me pegó y me dice, tiene que estar aquí a tal hora porque vamos a ir a la escuela dominical. Yo no tenía idea lo que era escuela dominical, no tenía idea dónde quedaba la iglesia porque era la iglesia central en Sargento Aldea, y él me llevó hasta allá, me llevó a una sala, me dice, esta va a ser su sala, todos los domingos tiene que estar aquí. Y todos los domingos yo lo hice porque antiguamente se obedecía. Y en esta noche la palabra nos dice, ¿estamos abrazando lo que el Señor nos entregó? Gloria a Dios. Es una pregunta que el Espíritu Santo nos dice a cada uno de nosotros. Un cierto pensador llamado Crescenzo dice que todos nosotros somos como ángeles. Ángeles que tienen solo una ala. Y que solo vamos a poder sobrevivir si abrazamos a nuestro hermano, porque nuestro hermano también tiene una, pero él tiene una y yo tengo otra, y vamos a poder surgir, trabajar, ejecutar, avanzar, progredir, crecer. ¡Oh, gloria! Vamos a poder hacer algo para Dios. ¿Con quién? En la compañía de mi hermano. Entonces, por ahí ya comienza a ver de que nos precisamos urgentemente crear vínculos. Nadie hace una obra sozinho. Nadie. Ustedes pueden ver el grande hombre de Dios llamado Esdras. Qué obra gloriosa hizo en pocos días de un muro que estaba años que estaba derrubado. La ciudad estaba en un caos. Mas él llamó al pueblo a unidad y cada uno tomando su talento, abrazó la obra que el Señor entregó en sus manos y vieron la gloria de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿qué es lo que nos estamos esperando? ¿Cómo nos vamos a funcionar? ¿Cómo vamos a trabajar después que nos liberen, retornar a nuestros templos? ¿Qué es lo que usted va a hacer con el talento que Dios le dio? Gloria a Dios, gloria a Dios. Es un portero. ¿Cómo va a volver a su portería? A pesar que portero no existe, usted no es el portero. Usted es la persona más importante de la iglesia. Gloria a Dios. Usted es un relacionador público.
Alguien se Amén. mira mucho en poco y dice, no, yo soy apenas un portero. No. Usted no es portero, usted es relacionador público. Entonces Gloria a usted Dios. tiene que estar muy bien Amén. vestido, Relacionador cuidarse, público. estar bien perfumado. Es decir, su trabajo usted lo va a hacer Gloria a con Dios. excelencia, porque Amén. usted es la cartilla principal, es la persona que Gloria a Dios. trabaja ahí recepcionando las personas. Amén. Entonces, Sí, Señor. portero tiene que ser un hombre de Dios dirigido por el Espíritu Santo, tener una palabra de bienvenida para la persona, porque si usted lo Amén. recibe mal, la persona nunca más va a volver a la Sí. iglesia, Amén. porque el Sí, Señor. portero hizo mal su pega. Entonces, Gloria a Dios. ¿cómo estamos abrazando nuestro ministerio? Hasta para colocar la visita en un lugar, tenemos que tener criterio. Si llega Amén. una visita, yo no voy a colocarlo a un lado de hermana María que tiene 6 niñitos. Esa persona no va a disfrutar del culto porque está lleno de niños ahí que van a estar interrumpiendo. Gloria a Dios. Sí, No voy a Señor. colocar a la hermana que está llegando, a la persona visitante, al lado de la hermana María que danza todos los himnos, hasta los coritos de recibir la oferta, ya sale danzando. No lo Gloria a puedo Dios. colocar ahí. ¿Por qué? Porque Amén. esa Sí, persona Señor. no conoce, entonces tengo que tener sabiduría e inteligencia para buscarle un lugar estratégico. Amén. Sí, Señor. Estratégico. Entonces usted no es un portero, usted es un relacionador público. Gloria a Amén. Dios. Amén. ¿Y cómo Sí, Señor. estamos abrazando nuestro trabajo? ¿Cómo estamos haciendo nuestra pega? Tal vez Gloria a alguien diga, bueno, que tiene que me avaliar en mi pastor. Sí. Nuestro obispo, hermano Jaime, que lidera más con ustedes. Pero ¿cómo estamos haciendo nuestra pega? En esta Amén. noche estamos hablando de abrazar. Y el texto en pauta nos viene recordando cómo es urgente la necesidad de que el ministerio cristiano sea abrazado. Y en estos versículos que nos hemos leído aquí en Juan capítulo 21, versículo 15 al 18, en estos versos citados, encontramos a Jesús que después de estar cenando, de haberse alimentado, él demuestra su preocupación con un siervo de él llamado Pedro. Ustedes conocen muy bien la historia. Y Jesús va a tratar con él y le dar una segunda chance para que él aprenda a abrazar su ministerio y abrazar esta llamada de parte del Señor. Gloria a Dios para siempre. Y le comienza diciendo, apacienta mis corderos. Ustedes conocen bien la historia que el Señor le pregunta por 3 veces. Y cuando nos vamos al original, y tal vez ya ustedes lo saben esto de color y salteado, porque no estoy hablando nada nuevo, ustedes van a ver que Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, y Pedro responde, en la Biblia en castellano está diciendo que Pedro responde, sí, tú, Señor, yo te amo. Más Amén. no original, él no está diciendo yo te amo. Él está diciendo, Señor, tú sabes que yo tengo una gran amistad por ti. Y tener amistad es una cosa, pero Jesús está hablando del amor ágape, de ese amor profundo, de ese amor que se doa, de ese amor que es dispuesto a abrazar tu trabajo, la pega que el Señor me entregó. Amén. Y abrazarlo, hermanos, con devoción. Gloria Entonces, a cuando Dios. Jesús lo está interrogando y le pregunta, ¿tú me amas? Él le pregunta, yo tengo amistad, yo te considero, yo acho você que una persona súper simpática. No sé cuál es el adjetivo cualificativo, mas amor, él no estaba confesando ese amor que Cristo quería, que era el amor, Amén. olha, si realmente você me ama y simplemente no me considera una persona fantástica o tiene una cierta admiración por mí, yo te pido, abraza el ministerio y anda a cuidar de mis ovejas. Gloria a Dios. ¿Me están entendiendo? Amén. Sí, Señor. Entonces, hermanos, una cosa es tener una amistad, un cariño por Jesús. Yo tengo un cariño por Jesús porque Él me curó, porque Él hizo una obra en mi familia. Otra cosa es amar. Dice que nos debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con todo nuestro Amén. entendimiento, con toda Sí, nuestra Señor. alma. Olha, Él debe ocupar a prioridad en mi vida. O primeiro lugar debe ser Amén. el Señor. Entonces, en Gloria esta a Dios. noche Él nos está diciendo, olha, si me ama, entonces apacienta.
apacienta mis corderos. Apacienta a aquellas personas que tal vez no tienen ningún perfil, que no tienen ninguna apariencia. Amén. Más para comenzar a cuidar, para comenzar a apacentar, para abrazar, hermanos, abrazar este trabajo que el Señor nos está dando, precisamos primeramente de una cosa, humildad. Humildad. Gloria a Dios. Y allá en Proverbios capítulo 15, versículo 13 dice lo siguiente, que delante de la honra está la humildad. Oye, antes de recibir honra, la persona precisa ser humilde. Amén. Si el Sí, Señor Señor. le colocó como un predicador, como un coordinador, como un relacionador público, como una persona que cuida los corredores, como una persona que está ahí cuidando, hasta puede ser los bañeros de la iglesia, Amén. precisamos primeramente ser humildes. Hay personas de que no pueden recibir títulos dentro de la iglesia porque parece que se les va la cabeza, como dicen, ¿eh? Era Gloria una a Dios. persona antes y después que lo nombraron jefe de grupo, ya anda todo con la nariz empinada y parece Amén, que sí, se le Señor. fue a la cabeza porque Ayúdanos, aquí la Señor. palabra dice que antes de nos abrazar a los necesitados, antes de nos abrazar el ministerio que el Señor nos está entregando, precisamos nos tornar humildes. Y Gloria es a bueno Dios. recordar, hermanos, que la humildad es una virtud que se manifiesta donde nos muestra, hermanos, nuestras reales fraquezas y que de facto, de hecho, nosotros no tenemos mérito ni uno. Gloria a ¿Qué Dios. mérito había en mí? ¿Qué mérito había en usted para que el Señor nos llamase y nos tornase miembros del cuerpo de Cristo? En mí Gloria no a había Dios. ningún mérito. Entonces, si tengo que gloriarme en el Señor. Y tengo que Amén. abrazar el trabajo que Él me ha entregado, cualquier que sea, por simple que sea, por humilde que sea, como cuidar los necesitados, como apacentar, como el Señor le dice al rebaño, haciendo una alegoría. Preciso ser humilde, preciso aprender Gloria a Dios. que si alguna cosa nos podemos hacer, ainda así somos siervos inútiles. Nada Amén. conseguimos hacer si el Sí, Señor no Señor. fue con nosotros. Entonces, Gloria hermano, a Dios. Pedro, él aprendió tan bien la lección y oye que Pedro es una persona que muchas veces se debe haber sentido súper confundida. Porque cuando usted ve en la Biblia, dice que Pedro muchas veces tenía crisis de identidad. Imagínense, Jesús, ¿cómo ficaría? Usted ya paró para pensar cómo ficó Pedro muchas veces cuando el Señor le decía, él le dice, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Ustedes saben esa pasaje, ¿no? Sí. Y él le dice, tú eres Pedro y sobre esta pedra edificaré a mi iglesia, dándole una respuesta. Y le entrega llaves, no es así que la Biblia dice. Vamos a ir un poquillo de la pregación. Y después le dice, oye, apártate de mí, Satanás. Después le dice, oye, no fue ninguém que te reveló, sino el propio Padre. Yo acho que Pedro debe haber ficado tan confuso porque ahora me dice que se aparte de mí, Satanás. Ahora me dice que el Padre me está revelando cosas. Después él me dice que me está entregando las llaves. Es para ficar medio confuso al final que... Mas ele aprendió tan bien la lição, hermanos amados. Aprendió tan bien la lição de que la palabra del Señor nos dice que él exhorta en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8, en sus saludos finales en la epístola dice, revestimos de toda humildad. Gloria a Dios para siempre. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Oye, Señor. hermanos, Gloria a las Dios. personas humildes llegan lejos. Las personas Gloria a humildes Dios. agradan al Señor. Nuestro Gloria a Dios, que era Dios. Rey de Reyes, fue tan humilde que nos dio ejemplo. En esta noche el Señor nos dice, abraza tu ministerio, mas consérvate simple y humilde. Qué Amén. triste Gloria a Dios. ver personas engreídas. Qué triste ver muchas veces hasta pastores Gloria a que parece Dios. que se les subió, parece que se hallan Dios en la tierra. Somos pobres miserables, que sin la presencia de Dios no somos nada, Sí, Señor. absolutamente Amén. Sí, nada. Señor. Lo que no somos, embajadores. Y estamos a servicio del Rey de Reyes por misericordia. Entonces dice,
Revestimos de toda humildad, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Sí, Señor. Amén. Vean que en esta pasaje en que nos leímos, el Señor está convidando a Pedro a restaurar su proceso ministerial y abrazar a los necesitados y pequeños. Pedro tal vez era una persona simpatizante, porque hasta ahora él había vuelto a pescar y en fin, vos se conoce bien la historia, o tal vez estaba fascinado pelo enfoque do ministério. Mas aqui o Senhor quiere que Pedro tenha uma autêntica chamada, porque solamente isso lo va a poder fazer abraçar o ministério que o Senhor le tem entregado. Gloria a Dios. ¿Cuántos infelizmente têm fracassado na sua trajetória como cristãos, como trabalhadores do evangelho, por não possuir uma chamada autêntica? Amén. Hay pessoas de que los nominan para ser oficiales, para ser pregadores, para ser profesores de escola bíblica dominical, y al primer obstáculo, a la primera barrera que enfrentan, ya va luego donde el pastor a entregar el cargo y decir, pastor, sabe que yo no sirvo para eso, olha, Amén. o irmão me tratou mal, o irmão aquilo. En esta noite Amén. a pregunta do Senhor para você e para mim é, ¿tú me amas o tú sientes Amén. simpatía Dios. simplemente por mí? Porque quien siente simpatía no está dispuesto a hacer sacrificios. Usted puede tener, por ejemplo, un colega que você dice, no, yo tengo afinidad con él, mas otra persona que tal vez está también próximo de você, você mesmo puede decir, ese yo tengo afinidad, mas ese de aquí yo amo como si fuese mi hermano, como si fuese Gloria a mi Dios. pariente, como si fuese alguien de mi propio sangre. En esta noche, entonces, hermanos, la pregunta es esta. Porque la pandemia va a pasar y vamos a volver a la iglesia. ¿Y Gloria a cómo vamos a Dios. hacernos apega? ¿Cómo vamos a hacer nuestro trabajo? Cristo Amén. quiere que lo Sí, hagamos Señor. de la mejor manera. Y para Amén. eso tenemos Amén. que entender que yo preciso abrazar. Y ya dijimos que abrazar nos trae felicidades, nos libra de enfermedades, nos hace, Amén. hermanos amados, tener autoestima. En fin, Gloria a Dios. había un varón que era obrero da casa do Senhor, chamado Demas. E o apóstolo dice que quando mais precisou dele, vocês devem conhecer, dice que ele se afastou, negou sua fé e seguiu, irmãos, em pos deste mundo, deste presente século. Este obrero não soube aproveitar a oportunidade, não soube abraçar o trabalho que o Senhor lhe havia entregado e abandonou o apóstolo quando mais precisava. Amén. Dios nos llama a abrazar el ministerio. ¿Y cómo? ¿Cómo? Aquí está diciendo para Pedro, olha, yo quiero que você abrace o ministerio. ¿Cómo você lo va a abrazar? Sirviéndome, cuidando da minha obra, cuidando da portaria, cuidando dos alunos da escola dominical, cuidando das visitas, cuidando do evangelismo, cuidando. A obra de Deus precisa de cuidado. Amén. Así como alguien cuidó de usted, así como mi obispo cuida de ustedes. Amén. Sí, Ustedes Señor. precisan se dispor para cuidar la obra de Dios. En esta noche, ¿cuántos Amén. quieren abrazar el Sí, ministerio que el Señor. Señor le ha entregado? Y Gloria para a Dios. abrazarlo, Amén. hay que abrazarlo de todo Amén. corazón. Sí, Señor. No Amén. adianta abrazarlo así. No, yo voy a ir porque, ¿sabe qué? Hasta que a mí me gusta, pero no va a dar certo, no va a dar fruto, vas a cansar logo. Aquí Deus le está diciendo, Pedro, preciso que você abrace o ministério. Como? Como? Cuida da minha obra. E Amén. quem cuida da obra do Senhor não precisa ser incentivado, não precisa nuestro obispo estar le diciendo, hermano, pero yo ya le dije que... Claro, yo acho que mi obispo ni le llama la atención porque él es tan bonzinho que yo acho que... Mas, olha, yo ya le dije que no es así que se hace. Yo ya le Gloria a Dios. expliqué cómo tiene que hacerlo. Un obrero que abraza la obra del Señor, él tiene una vida de comunión con Dios. La Gloria iglesia a Dios. necesita de mucho cuidado. Y más Sí. cuando nos volvemos. Voy a volver a colocar el tema del relacionador público llamado portero. Imagínense cuántas personas un portero va a recibir cuando se abran las iglesias que vienen totalmente destruidas, Amén. ven avaladas emocionalmente.
Sí, Muchos Señor. que vienen sin trabajo, muchos que vienen con consecuencias psicológicas, con enfermedades psicosomáticas. Entonces, ¿cómo debemos prepararnos para recibir todo ese público que va a llegar a nuestra iglesia y no ser canal de bendición para su vida? Que tal vez alguien que llegue con depresión, usted lo recibe y le dé un abrazo y él sienta la presencia del Espíritu Gloria a Santo Dios. a tal Amén. punto que él ya Gloria a comience Dios. desde la Sí, puerta a Amén. sentir que esa iglesia es diferente. Sí, Amén. Señor. Sí, En ese Señor. lugar hay algo diferente. ¿Y Amén. sabe Sí, por qué? Porque ese relacionador público llamado portero está abrazando su ministerio. Está Amén. abrazando, está cuidando de la obra que el Señor le entregó. Ese profesor de escuela dominical está cuidando de sus alumnos. ¿Cómo? Estudiando la lección, leyendo buenos libros, teniendo una vida de oración. Gloria a Ese Dios. camarada va a dar certo. Ese obrero va a dar resultados. Su clase nunca va a menguar porque los alumnos saben que es un profesor que se aplica en aquello que el Señor le ordenó. Entonces, Amén. que Dios nos abençoe, que Dios nos dé de su gracia. Dice aquí Amén. en 1 de Pedro 5, 2 y 3, apacentar la grey del Señor que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por un ánimo pronto, Gloria a Dios. no como teniendo señorío sobre la heredad del Sí, Señor, sino Señor. siendo dejados de la grey. Oye, vuelva a decir, ¿cómo debemos cuidar la obra de tu Señor? Tal vez alguien diga ahí, mas esto es para pastores, esto aquí es para presbíteros, esto aquí es para encargados de obra. No, Señor, no. Eso no es verdad. Aquí está diciendo que nos debemos apacentarla. Claro, quien apacenta es pastor, mas aquí está diciendo que todo obrero debe hacer la obra de Dios voluntariamente. Amén. Amén. Voluntariamente. Sí, Señor. Si usted ya no quiere, debe ser lo suficientemente honesto para decir no, porque va a venir un Señor y le va a pedir cuenta por ese talento. Y si usted no lo multiplicó, ¿usted sabe la respuesta que va a tener? Ya sé. Porque quien no Sí, sí. multiplicó el talento le echó la culpa al Señor. ¿Usted ha leído la No, palabra? Señor. Le echó la Amén. culpa al Señor, le dice, no, es que yo sé que tú eres bravo, que tú eres muy severo, y por eso yo tuve miedo. Es decir, que quien tenía la culpa porque él no trabajó y no hizo su pega, era el propio dueño empresario que le había dado el talento. Porque nosotros somos bien Pero no tiene. buenos para arrumar disculpas cuando no queremos hacer las cosas. Entonces aquí Amén. dice que, hermanos, quien abraza un ministerio debe hacerlo con cuidado, cuidadosamente, porque está lidando con almas. Y a veces se piensa, se fue uno, Dios va a traer otro. Señor. Mas esa alma le costó algún precio a usted. Tenga misericordia. ¿Usted pagó algún precio por esa alma? Puede ser que el hermano es chato, puede ser que el hermano es complicado, pero quien pagó el precio fue Cristo Amén. el Señor. Amén. 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 Sí, Señor. Entonces Señor. yo tengo que tener paciencia, tengo que tener cuidado y debo ser voluntario, sin intereses, dice aquí la palabra de Dios. Amén. Porque si un copo de agua usted da para alguien, de eso usted va a recibir galardón. Pero sin Amén. intereses, trabajar por amor, de buen ánimo y siendo ejemplo. Gloria a Dios. La pregunta de esta noche en este culto de varones es, ¿queremos abrazar el ministerio? Señor. Gloria a Dios. Tal vez no sea un ministerio Amén. pastoral, mas sea un ministerio diaconal, porque todo lo que significa trabajo dentro de la iglesia es diaconía, es Amén. Gloria a Dios. diaconal, un servicio diaconal. Limpiar la iglesia es un servicio diaconal, mas Sí, será Gloria a que Dios. nos queremos abrazarlo. Hay un versículo donde el salmista, ya estoy terminando, dice en el Salmo 110, versículo 3, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. Él está diciendo aquí que el pueblo del Señor, oye, tu pueblo será de buena voluntad en el día de tu poder. Amén. Dios tiene un pueblo voluntarioso. En todas las Amén. iglesias Dios tiene un pueblo voluntarioso. Un Amén, pueblo que Señor. tiene placer en servir al Señor. Ay, disculpe. Hay muchas cosas en nuestra vida que son realizadas, hermanos, por obligación. Por obligación. Como por ejemplo, ir a la escuela.
no es opcional, es obligación. ¿No es verdad? Amén. Amén. Ir a la escuela es una obligación. Y amén. Cuando nace una criaturita, cuando nace un bebé, es una obligación que usted lo lleva al registro civil y lo registre para que él tenga una identidad como ciudadano de la República de Chile. No es Amén. opcional, es obligación. ¿No es verdad? Sí. Sí, amén. Usted precisa sacar los documentos. Cuando usted crece, es obligación que usted tiene que ir a alistarse al servicio militar. No es una cuestión que si usted quiere, si no quiere, no. Yo no estoy afín, no me llama la atención. No, usted tiene que ir allá. Es obligación. Sí, Señor. Es obligación. Entonces hay cosas que se hacen por obligación, mas hay cosas que se hacen voluntariamente. Y aquí el Señor está diciendo, Por amor. ¿me amas? Por amor. ¿Cuáles son tus sentimientos en relación a mí? ¿Tú tienes una buena amistad conmigo? ¿Tú te parece que yo soy una buena persona? ¿O tú me amas? Gloria a Dios. Porque si tú me amas, yo te convido, abraza un ministerio. Amén, Haga bien Señor. su pega. Cuida de mi obra. Eso que le está diciendo, cuide de mi obra. Y Amén. estamos hablando de que hay cosas que son por obligación, mas hay otras que son voluntarias. Y en la iglesia, yo no sé si ahí en Nueva Aurora le llaman así, mas en la iglesia donde yo nací, había un grupo que se llamaba voluntarios. Amén. Un grupo de voluntarios. Era todos Amén. los sábados que nos reuníamos en la iglesia sede y el grupo de voluntarios recibía trabajos que nos daban y visitábamos los campos y en fin, salíamos a predicar. A los grupos que salían a predicar en las congregaciones donde yo participaba, cuando salíamos a la calle también nos llamaban voluntarios. Voluntarios porque íbamos de buena voluntad. Ninguén nos Amén. obligaba. Nos estábamos ahí porque nos queríamos. Y voluntario es aquel que anda una milla a más. En cierta oportunidad le preguntaron a Jesús y dice, oye, si tu amigo te dice que dame esto, tú le das la capa. Si te convida a ir contigo una milla, va dos. No es así que dice el Señor. Entonces, voluntario es aquel que hace algo a más. Sí, Señor. Algo a más. ¿Sabe así? Podríamos llamarlo de trabajo extra. En este mundo competitivo que nos estamos, los pequeños detalles hacen toda la diferencia. Por ejemplo, para que usted me entienda, si una persona es gaffiter, él recibe un llamado de una persona para ir a arrumar alguna cosa en su casa. Él hace su trabajo con excelencia, pero él siempre hace algo a más. Oye, le dice, por ejemplo, señora, mire, usted me llamó para cambiarle la llave que está goteando, pero yo vi que aquí abajo también tiene un defecto. Yo ya lo arreglé porque eso también le iba a dar problema. Eso significa ir una milla más, hacer algo a más. Ciertamente, por el hecho de haber hecho eso, algo a más, que no le pidieron que lo hiciera, esa persona cuando tenga un problema va a llamarlo o va a indicarlo para otros. ¿Por qué? Porque além de hacer su trabajo con excelencia, tiene algo a más. Amén. Nuestra iglesia también tiene que tener algo a más, como Jesús le dice. Si te dice, me acompaña una milla, va dos. Él está pidiendo una milla, pero él le dice, vaya dos. Haga un trabajo extra. Haga algo que no le pidieron. ¡Oh, gloria! Amén, sí, Señor. Muchas veces queremos hacer solamente aquello que nos piden. Y eso no es voluntariado. No, el obispo le dice, mire, mijito, yo quiero que usted limpie aquí la portería. Quiero que le saque aquí. Él limpia solo ese pedacito donde el obispo le dijo. No, cuando usted hace una milla más, usted limpia todo el hall de la portería, va a los baños y le dice, mire mi obispo, usted no me pidió, pero le pasé a los baños, le pasé aquí, pasé en la calle también, limpié. Oye, un servicio a más. Amén.
Entonces precisamos ser así. Usted ya ha leído una pasaje en la Biblia que nos dice, antes de predicar, estoy más conversando con ustedes, de que había un señor. Dice que cuando él llega de su jornada, su empleado le tenía que cocinar. Yo no me lembro bien dónde está, sé que están los evangelios. Su funcionario, el empleado, le tiene que cocinar, lo tiene que servir, y después que lo sirve, que sirve a su señor, después puede comer el funcionario, el siervo. Cuando usted lee esta palabra, no sé, cuando lee esa parábola, usted dice, pero ¿qué siervo un poco sinvergüenza, no es? ¿No? Porque el siervo ya trabajó el día entero. Después retorna para casa y ainda tiene que cocinarle, tiene que atenderlo y después se alimenta él. Y dice así, esa palabra de que ainda que hiciéramos todo, siervos inútiles somos. ¿Saben por qué que el Señor espera eso de su siervo? Y parece que fuese un tanto aprovechador, pero no es que sea aprovechador, es porque el Señor sabe que ese es su siervo, solo Él sabe la manera como le gusta la comida, si le gusta con sal o sin sal. Solo ese siervo sabe si le gusta que le coloquen la cuchara, los tenedores, si coloquen individual, si gusta que le coloquen pan. Ese siervo sabe de detalles que los otros siervos no saben. Entonces, por eso que su Señor solo deja que Él lo atienda. Ese siervo está haciendo un servicio voluntario y algo más. Amén. Muchas veces hay hermanos que se quejan dentro de la iglesia y dicen, el pastor parece que ve solo el hermano tanto, parece que solo existe el hermano fulano, parece que solo el obispo ve al fulano, parece que el Jaime solo tiene ojos para ese hermano, no ve mi trabajo. Es que, hermano, a veces hermano hace cosas que usted no sabe. Ese hermano hace cosas que el obispo pensó y él solo un pensamiento en el olear, así solo la mirada, él ya entiende lo que el obispo está queriendo, lo que el obispo está precisando. Es igual que esa parábola. Entonces en esta noche vuelvo a decir, oiga, nos tenemos una iglesia que va a reabrir sus puertas y que nos tenemos que estar preparados para recibir estas personas que van a llegar. Amén. La propia congregación que va a venir. ¿Y cómo nos estamos dispuestos a trabajar? La Biblia nos dice de que precisamos ser voluntarios y andar y hacer muchas veces aquello que no nos es pedido, aquello que nace en nuestro corazón, aquello que es fruto de nuestro amor para con Dios. Bueno, termino diciendo que el salmista dice que el Señor tiene un ejército de voluntarios. Amén. Un ejército de voluntarios que sirva al Señor con excelencia. Y cuando servimos al Señor debemos servirlo sin condiciones. Sin condiciones. Yo me lembro que cuando yo acepté a Jesús, yo iba a hacer 12 años de edad, lo acepté en el Parque O'Higgins, en una campaña del pastor misionario Gigi Ávila. Amén. Y en esa noche yo vi muchas cosas, muchos milagros, vi muchas cosas. Y convidaron a aceptar a Jesús. Y yo pasé con la multitud que pasó. Y yo era cuando crianza, porque hay que ver que una crianza de 11 años, en esos años, es muy diferente a una crianza de 11 años de los días de hoy. Sí, señor. Sí, y cuando ellos hablaban así, que Jesús estaba allí, porque yo nunca había ido en una iglesia, nada, pero yo quería conocer Jesús, siempre yo quise conocer Jesús. Gloria a Dios. Y cuando pasaban los evangélicos cantando, yo lloraba porque yo quería ser un Gloria a Dios. creyente, un evangélico, pero nunca me llevaron a una iglesia, nada. Mis padres no eran cristianos. Y ellos hablaban, Jesús está aquí. Y el pueblo gritaba eufóricamente y había en el altar, había muchos pastores. Y yo me preguntaba a mí mismo cuando tenía 11 años, ¿quién de ellos será Jesús? Porque no sabía quién era Jesús. Amén. Me convidaron a aceptar Jesús. Me dijeron, ¿quién quiere aceptar Jesús? Levante su mano. Yo levanté mi mano, era un niño pequeño, chico,
gordito. Gloria a Dios. Nadie me miró, nadie, porque era tanta gente, porque tanto milagro que Dios hizo, que Sí, amén. Gigi Ávila predicaba a los oídos y a los ojos, Amén. ¿eh? Porque uno Amén. veía delante de uno, veía las cosas ahí aconteciendo, pero nada de eso me impactó mucho. Yo quería conocer a Jesús, eso es lo que yo quería. Yo no quería ver milagros, yo quería ver a Jesús. Ahí él hizo una oración y él pidió que nos fuésemos repitiendo la oración que él estaba haciendo. Y yo la fui repitiendo y de repente yo siento como que alguien llega ven aquí a mi lado y me dice, yo te llamé, yo te escogí y haré de ti un pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y yo escuché Amén. esa voz, pero también no me causó ninguna cosa, porque lo que yo quería era conocer a Jesús, no me interesaba que iba a ser pastor, no entendía nada de eso. Solo sé que cuando yo dije, yo te acepto como mi personal salvador, mis ojos Gloria se a Dios. abrieron que parece que era la primera vez que yo estaba viendo un mundo. Los árboles conversaban conmigo, las estrellas parece que tenían vida nueva. Y yo salí corriendo por la Panamericana porque yo fui escondido a esa campaña. Cuando llegué me querían fletar porque yo nunca me había arrancado de la casa, más era tanto el deseo de querer aceptar a Jesús que yo me arranqué y fui a esa campaña. Cuando Gloria a llegué Dios. no conseguí dormir en la noche entera, lloraba y mi corazón parece que iba a salir por la boca. Gloria a Y Dios. pasó como una semana y escuché de nuevo esa voz Gloria a Dios. y me dice, Santo báñese, es su nombre. lústrese los zapatos y colóquese el terno que le dio su abuelita, porque mi Gloria a abuelita Dios. justo en esos días me había regalado un terno. No sé por qué, más ella llegó con un terno, cosas del Señor. Amén. Yo fui, entré al baño, me bañé, lustré los zapatos y mi mamá nunca me dejó salir para afuera. Y me vio todo con la gravata, todo, y me dijo, ¿y para dónde van? Porque ella pensó que yo me estaba volviendo loco porque le decía que escuchaba una voz. Y yo le dije, la voz me dijo que me va a llevar a la iglesia. Gloria a Dios. Y tengo que seguirlo. Y yo sé que Gloria fue al Dios que Señor. operó en el corazón de mi madre porque ella me Amén. abrió la puerta de la calle y me dejó salir. Siendo Gloria que a ella Dios. nunca me dejaba Amén. salir, nunca, nunca. Ustedes saben que antiguamente uno salía en tal horario que los papás le Amén. decían a jugar a la calle y después uno entraba y no salía más, Amén. tenía tarea, todo. Y yo fui Amén. escuchando la voz, me dijo que caminase. Llegué en cierto lugar, me dijo, pare, vire a la izquierda. Y yo Gloria iba a Dios. siguiendo, yo era un niño. Iba siguiendo Gloria a lo que Dios. él me decía. Llegamos en una esquina y él me dijo, pare y escuche. Ahí comenzó a cantar. Pecador, ven al dulce Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Para siempre Gloria a será. Dios. Amén. Ahí él me dijo, esa ahí es mi iglesia. Gloria a Esos son Dios. tus hermanos. Yo Gloria a seguí, Dios. y como no conocía a nadie, al primer hermano que encontré le dije, pastor, Gloria a Dios. le dije, ¿me puede llevar a la iglesia? Y el hermano me dijo que sí. Y fue Gloria a la primera Dios. vez que yo anduve en un grupo y llegué al local de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Gloria a Dios. Y ahí perseveré hasta el día que me vine para Brasil. Después conocí la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal, donde ya estoy Gloria a Dios. 32 años sirviendo al Gloria a Señor. Dios. Entonces, Gloria a hermanos, Dios. voluntariamente nos dice aquí la palabra del Señor, voluntariamente. Amén. Cuando nos levantamos nuestras manos y las levantemos para el Señor. Y decimos, y termino ahora sí, de que el salmista fala que Dios tiene un pueblo voluntario. Y en segunda de Crónicas, encontramos un pasaje bien interesante que ustedes después la pueden leer en su casa. Dice en segunda de Crónicas 17, 2 al 19. Iba pues Josafat creciendo altamente y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Estos eran los siervos del rey, sin los que había el rey puesto en las ciudades de guarnición por toda la Judea. La Biblia aquí nos está hablando de un rey del Josafat, dice que crecía, pero voy a resumir la historia porque ya las horas se han avanzado.
dice que si usted lee en su casa, usted va a ver que él tenía, ¿sabe cuántos voluntarios? Se lo voy a decir porque la Biblia dice la cantidad de cada uno. Eran cinco líderes. Y entre esos 5 líderes tenían 1.160.000 voluntarios. Gloria a Dios. No estoy diciendo 6 voluntarios, ni 10 voluntarios. Estoy diciendo que 5 líderes tenían 1.160.000 voluntarios. Ahora le pregunto, ¿Dios tiene voluntarios, sí o no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Tal vez Amén. yo no sea voluntario. Gloria a Dios. Tal vez usted no quiera ser voluntario. Más que Dios Amén. tiene voluntarios. Amén. Él tiene Dios voluntarios, sí, Señor. Amén. Aquí la Sí, palabra Señor. del Señor nos está diciendo. Era un ejército de tamaña magnitud. Tal vez en una nación grande como Brasil sea fácil formar un ejército de 1.160.000. Más de un ejército, como dice la Biblia, de esforzados y voluntarios, valientes, que están Amén. dispuestos a ir una milla extra, como a hacer un trabajo extra. Hermanos amados, solamente el Señor. Dios tiene voluntarios. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos abençoe. Amén. Y espero que esta Amén. palabra traiga algún tipo de despertamiento en relación a su trabajo en la obra de Dios. Amén. Si Amén. usted lo hacía bien, trate de hacerlo mejor. Amén. Amén. Si yo soy músico, que yo me torne un músico más excelente, para que a través de los acordes que yo hago sean inspirados por el Espíritu Santo a tal punto Amén. de que esa melodía pueda tocar el corazón de alguien que va a llegar y va a entrar por las puertas de nuestra iglesia. Tiempo atrás yo falaba con mi obispo, le decía acerca de esta cuestión de que nosotros tenemos que tener siempre algo más. Y le colocaba un ejemplo a mi obispo de que ustedes se imaginan, ustedes que viven en Nueva Aurora, ¿cuántas panaderías tenemos en Nueva Aurora? ¿Alguien me sabe decir cuántas panaderías tenemos por ahí en el barrio? 4, 3 o 4. Amén. 3 o 4, ya, digamos que son 4. ¿Ustedes saben cuál es la que tiene el mejor pan? Amén. Mm. Bueno, sí. Hermana Mirta. ¿Cuál? No está. La hermana Mirta Quintana. Y nosotros, ¿Ella la la que iglesia, tiene el nosotros. mejor pan? ¿Es la Amén. panadería que hace el mejor pan? Yo no sé, porque ustedes qué están diciendo. Sí. Yo tengo Es una hermana de la certeza iglesia, nosotros. que si la hermana esta que dice que hace el mejor pan, de hecho hace el mejor pan, no Gloria a solamente Dios. los vecinos le compran pan, sino que viene gente de lejos a comprarle pan. ¿Por qué? Porque ella Amén. tiene el mejor pan de la redondeza. Ahora invirtamos y llevemos esto a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas Amén. iglesias hay ahí alrededor de ustedes? Sí. ¿Cuántas iglesias no habrán? De diferentes denominaciones. Sí, amén. Todos nosotros somos panaderías. Vendemos pan, por así decirlo. Amén. Amén. Para que vengan las personas a nuestra iglesia a comprarnos pan, tenemos que tener un buen pan. Porque Amén. si donde la hermana Amén. Mirta, todo el mundo le compra pan y viene gente de lejos, no importa que tiene que caminar, no importa que tiene que caminar 2, 3 cuadras, Marcela dice, no, yo compro solo ahí porque el pan es rico, es fresquito, es calentito, no sé, todas las cualificaciones que usted le quiera dar. Eso Amén. tenemos que aplicarlo a nuestra iglesia también. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Es decir, que no Gloria a Dios. seamos una iglesia más. Amén. El mundo está lleno de Amén. iglesias. Sí, Señor. Sí, Amén. Señor. Iglesias muchas veces de Gracias, obreros que no han Padre. recibido este llamado, Gloria que a no Dios. han tomado esta decisión de abrazar el ministerio con Excelente, todas sus Señor. fuerzas y garras, que no quieren andar una milla más, que no tienen, como dice aquí el Señor, ese cuidado con la obra del Señor, que no son voluntarios, que no son celosos, que no trabajan sin intereses, que son de buen ánimo, que son ejemplos. Gloria a Dios. Entonces nuestra iglesia, ella tenga ese algo más. Amén. Que la gente pueda tal vez decir, oye, todas las iglesias por ahí tienen músicos, pero los músicos de esta iglesia tocan de una forma divina. Amén. Gloria a Dios. Todas las iglesias de ahí, oye, tienen portero, pero el portero, el Gloria a relacionador Dios. público de esta iglesia es el portero.
Amén. Todas Sí, las Señor. iglesias tienen Dios. predicadores, pero los predicadores de esta iglesia tienen, oiga, el don. Es decir, nos traen Gloria a pan, Dios. maná del cielo todos los días que alimentan Gloria a nuestra Dios. alma. Nos tenemos Amén. que tener algo a más. Le voy a decir una cosa, mi hermano, no se escandalice. Gloria a Dios. En estos días que nos estamos viviendo, muchas veces usted no va a llevar a la iglesia ninguém por causa de Jesús. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? Sí, amén. Amén. A veces usted lo quiere llevar por causa de Jesús, porque eso es lo primordial. Pero tal vez no vamos a conseguir llevar a nadie por causa de Jesús, porque Amén. la gente cada día está más indiferente, Sí, está amén. más longe de Dios y menos queriendo saber del Señor. Amén. Pero tal vez usted lo puede llevar, porque la iglesia es bonita, porque la iglesia está bien pintada, porque la iglesia, oiga, la gente que va ahí es muy atraente, porque el pastor es muy simpático. Usted puede Gloria a llevar a Dios. las personas para la iglesia por cualquier cosa. Estando dentro de la iglesia, bueno, ahora el Espíritu Santo va a trabajar Gloria a y ellos Dios. van a comenzar Sí, a conocer Señor. a Jesús. Amén. Gloria a Hay Dios. personas que van a la iglesia y deciden ficar en una iglesia porque en esa iglesia, le voy a colocar un ejemplo, hay un trabajo en la hora del culto, los niños tienen un trabajo separado y los adultos pueden quedar sosegados, tranquilos, escuchando la palabra del Señor. Entonces ese Amén. padre y esa madre dicen, me gustó esa iglesia. ¿Sabe por qué? Amén. Porque los niños tienen su culto separado y nosotros quedamos tranquilos aquí alabando a Dios, escuchando el mensaje del Señor. En esta iglesia que voy a quedarme. Él no se Gloria a queda Dios. por Jesús, él se queda porque esa iglesia tiene algo más, esa panadería tiene algo más. ¿Me están entendiendo? Gloria a Dios. Amén. 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 Sí, Señor. Entonces, Amén. todo lo que nosotros podamos agregarle es beneficioso, Amén. es beneficioso, Amén. Gloria a Dios. porque vamos a salir ganando Wow. y tenemos que Amén. prepararnos para cuando pase la pandemia, Señor poder amado. recibir ese arsenal de personas que ven con traumas, que ven doídas, que ven con dolencias, como digo, psicosomáticas, depresión y tantas cosas. Y en esta noche termino diciendo la pregunta de Jesús. Cuerpo de varones da igreja IEDP, ¿ustedes me aman? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. 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 Señor. Si Sí, ustedes me Señor. aman, Gloria a cuiden Dios. la mía obra y Amén. la Amén. cuiden de forma Sí. voluntaria, con Amén. todo Sí, su Señor. corazón, con todo celo, la mejor manera que ustedes puedan. Gloria a Amén. Dios. No es cosa de ser chato, no es cosa de querer aparecer, no es cosa de querer ser reconocido, Amén. Sí, Señor. Así. Amén. más hasta los mínimos detalles debemos prestar atención, hasta los Amén. mínimos detalles, porque todo eso hace la diferencia. Que el Señor de paz les bendiga, fue un placer estar Amén. con ustedes. Si Gloria a Dios. algo no les gustó, le pido que lo Amén. releven. Aprovecho nuevamente de saludar a mi obispo y Gloria a decirle, Dios. siempre le digo el cuánto mi familia y la iglesia de Brasil lo ama, a él, a su Gloria a Dios. esposa, y siento un grande respeto por nuestro pastor, y yo estoy feliz de poder servir al Señor debajo de esta cobertura espiritual que Gloria a ejerce Dios. nuestro obispo sobre nuestra misión. Yo alobo a Amén. Dios porque Amén. nuestro obispo es un hombre de Dios, un hombre simple. Amén. Ustedes ven que más simple que nuestro obispo ustedes no van a Amén. encontrar. Sí. Pero un Amén. hombre Gloria a que Dios. tiene tantos talentos, que tiene Amén. tanta unción de Dios, que a mí me agrada, me fascina oírlo predicar a él, a su Gloria a esposa. Dios. Tienen tanto de Dios para entregar, Gloria a pero Dios. siempre tan Amén. humildes, tan sabios. Que Sí, Dios les Señor. bendiga y que ellos puedan Amén. permanecer con vida y con salud por muchos años al frente Amén. de nuestra amada IEDP. Amén. Como también Amén. así que Dios bendiga a nuestro pastor presidente, al directorio, a todos los hermanos que se congregan ahí, tu grupo de varones, y ayudándonos. No se esquezan de la frase del filósofo que dice que todos nosotros tenemos solamente una alita y tenemos que abrazar a nuestros hermanos. Ahí vamos a quedar completos para poder volar, para poder conquistar y para Gloria a poder Dios. ver la obra de Dios se fortificando, creciendo y avanzando. Nuestro obispo precisa de ayuda, precisa que le levantemos los brazos. Amén. El Amén. Señor, veía bien que como que las batallas se ganan con nuestra lideranza. Moisés estaba abajo combatiendo, pero si las manos del siervo de Dios caían,
él perecía. Ustedes saben la historia. Entonces, hermanos amados, ¿dónde estaba el secreto de la victoria? Estaba en Josué, que era un diestro oficial y general de batalla. Por supuesto, él estaba haciendo su parte y claro que hace parte, pero hay que unir tanto la estrategia militar como también la lideranza debe estar con sus manos en alto. Así que Amén. ayudemos a nuestro obispo a que pueda gobernar ahí y también a nuestra amada IEDP. Que el Señor les bendiga y tengan una linda noche y un buen fin de semana en la presencia del Señor. Amén. Amén. Mañana nos Amén. encontramos en el trabajo que vamos a tener junto a los jóvenes, que creo que va a Amén. ser una bendición. Sí, No amén. podemos perdernos. Tenemos que No, estar amén. unidos con Amén. nuestros jóvenes apoyando el trabajo que ellos están haciendo. Amén. Dios les bendiga. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro pastor, hermano. Quiero invitarle a que prendan sus micrófonos. El Señor, Amén. hemos estado en una capacitación del cielo. Gracias al Señor por su Gloria palabra. a Dios. Yo le quiero dar gracias al Señor porque en esta noche estoy acompañado aquí. Si ustedes alcanzan a ver, estoy con mi hermano Manuel Castro. Aquí Gloria a Dios. que no se pudo conectar en Zoom, pero aquí está conectado escuchando esta hermosa palabra. Dios lo bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La bendición alcanza para todos. Amén. Amén. Así Amén. que no me voy a alargar más yo como coordinador. Entrego a mi pastor, a mi obispo, para que tome el control, pida la bendición por la palabra, por la reunión. Y Dios bendiga a nuestro pastor Héctor. Amén. Dios le bendiga grande. Amén. Amén. Y bueno, muchas gracias, estimados hermanos, y especialmente a nuestro pastor. Muy contento y le agradecemos que haya dedicado este momento, porque yo sé que él ama formar los varones. Yo doy fe, hermano, y hemos hablado del trabajo que ha hecho nuestro pastor en Brasil con los varones, con el cuerpo de obreros. ¿Ah? Así que muy contento, deseamos que el Señor le bendiga grandemente, nos alegramos, enviaremos un cariñoso saludo con él para nuestra pastora América, para los pastores, pastor Mauro, pastor Mauricio, para los pastores que están también liderando ahí en el Brasil en otros campos. Y bueno, el cuerpo de varones, la Iglesia Evangélica de Dios Pentecostal de Chile, a través de este cuerpo le enviamos un cariñoso saludo para todos. Y también nos alegramos de haber tenido a nuestro pastor Roberto Garrido de Valparaíso con mi hermano Amén. Daniel. Amén. Dios les Amén. bendiga, estimados hermanos. Hemos estado muy pendientes de esto, guardar las enseñanzas, Amén. y yo espero que ellas queden grabadas en nuestros corazones. Vamos a finalizar esto pidiendo una bendición. Si ustedes no tienen otra, cualquier comunicación la hacemos posterior, y deseamos una gran bendición, que el Señor bendiga a través de su palabra y nosotros podamos abrazar este trabajo. Amén. 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 Abrazar este trabajo. Amén. ¿Ah? Porque el Señor lo necesita. Eterno Padre Celestial, Gracias, te Padre. damos gracias, Señor, Gracias, por esta Señor. gran exposición de tu palabra. Bendiga a Señor, nuestro pastor consejos Héctor, que Padre. recibimos de Gracias, tierras Señor. lejanas. Sí, Señor, te Señor. damos gracias por la experiencia de nuestro Sí, pastor. te digo, hacer Señor, lo tu avala un trabajo en Brasil. Gracias porque Señor eres amado, mi- bendígale soy junto a su bendecido esposa, por la tu pastora palabra. América, y Padre, junto a los bendiga pastores, pastores. Señor, que trabajan con él. Señor mío, le pedimos una gran bendición. Gracias. Señor amado, para Brasil, para Argentina y para nuestro país, Señor. Te doy gracias por mis hermanos que detuvieron sus quehaceres para poder guardar, Señor mío, en esta hora esta palabra que hemos recibido. Gracias, Señor. Derrama una bendición sobre todo, la necesitamos, esa bendición que tú sabes dar, que viene del trono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios. Dios, Gloria a Dios. gloria a Para Dios siempre. para siempre. Siempre. Hermanos, voy a tomar una foto para que nos pongamos ahí bien. Amén. Amén. Todos listos para la fotografía. ¿Quién puede prender sus cámaras? Jessy, mi hermano Mario, si es que la pueden prender. Cristian, amén. Amén. Vamos a ir con la foto a la 1, 2, 3. Amén. Amén.
Amén. Dios les bendiga. Saludos, Pastor Saludos a Héctor. todos. Chao, Pastor Héctor. 10 de la noche. Alberto, 10 de la noche. amigo, Dios te bendiga. Bienvenido. Dios bendiga Amén. al predicador de esta noche. Alberto, Amén. Dios te Amén. bendiga. Amén. Amén. Vamos por más. Igualmente, hermano Juanito. Amén. Amén. Bendiciones. Alberto, Bendiciones, Pastor ¿cómo Héctor. Ya lo bendiga, Bendiciones. hermano. A las 10 de la noche, Job. Job, a las 10 de la noche hoy día, a través de Facebook. Amén. Queda poquito, queda poquito. Sí. Amén, Amén. amén. A las 10, Alberto. Ya. Hoy día. Alberto, Hoy día a las 10. Por Facebook. Tío Manuel. Por Facebook. Saludos. Dios lo bendiga, pastor. Dios lo bendiga, pastor. Manolito, amigo, Dios te Saludos a bendiga. nuestro pastor Héctor en Dios. Casablanca, saludo. Amén. Amén. Marcelito. Bendiga mucho Amén. a todos mis hermanos. Amén. Amén. Bendiga, Amén. Marcelo. Mi rey. Amén. Amén. Sí, Mire, Desconéctese. estoy con un amigo. aquí está. Ah. Oh, Manuel Castro, amigo mío, Dios te bendiga. Yo pensaba que te había retirado, Manuel Castro. Gracias, Buenas noches, hermanos. Gracias por gracias. Buenas la, noches, hermano. la oportunidad de estar con ustedes. Dios los guarde. Gracias, Amén, hermano Marcelito. Daniel. Dios lo Bendiga. bendiga mucho. Ya, tío Manuel. Amén. Dios lo bendiga. Bendiciones a todos. Nos vemos. Chao, Cristiancito. Dios te guarde. Amén. Bendiciones. 22 por Facebook. Nos vemos a las 10. Nos vemos a las 10. Vamos, mi rey. Bendiciones. Amén. Alberto, Gracias. Bendiciones. Israel. Dios te bendiga, Israel. Bendiciones, Alberto. Tío, Ya, igualmente, saludos en hermano. la casa. Bendiciones. Hermano Nos Alberto. vemos. Bendiciones. A todos. Chao, chao. Bendiciones.